ventas, en el mercado. Ajá, muy bien. Entonces habíamos dicho que las estrategias nosotros las podíamos En la producción también. en la producción, perfecto, y cómo nosotros producimos, cuánto tiempo nos tardamos en producir, qué tan bueno es el producto, la calidad Y del la producto, calidad correcto, los en la materiales, administración del producto. perfecto, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes piensan y analizan y ven bastantes alternativas de estrategia. Si la empresa no crea estrategias nuevas, eso tiende a que, a que dejen de llamar la atención. Entonces, por lo mismo es importante que toda empresa pues cree estas estrategias. Bueno, vamos a hablar con relación un poquito acerca de derecho. Y en derecho hoy tenemos para compartir cuáles son las ramas del derecho. Cuando nosotros vemos un árbol, porque casi lo que nosotros relacionamos, nos damos cuenta que el derecho pues sería toda la parte del tronco. Pero aparte del tronco, pues existen ciertas características o subramas que estudian al derecho. Si yo les preguntara a ustedes qué noción o qué piensan que es el derecho, o sea, en primer lugar, ¿qué pensamos nosotros que es derecho? ¿Qué me contestaría? Es derecho es un. Ajá. Yo, profe, Diga. Estoy escuchando. pues para mí el derecho es como aquello que nos defiende pues aquello que nos pertenece, aquello que nosotros podemos decir que, como, no sé, es como. O sea, sí lo sé, pero no sé cómo explicarlo. Exacto, Dele. Profe, exacto. el derecho es, digamos, básicamente es un conjunto de principios, así normas o reglas, ¿no? Perfecto, ahí vamos. Yo escuché que un joven quería participar. Que Ajá, nosotros poseemos desde que nacemos, muy bien, ¿verdad? Desde que nacemos tenemos derechos y eso es correcto. lo que nos defiende ante la sociedad y cualquier cosa. Correcto. ¿Quién de los jóvenes Ajá. quería participar? Yo escuché que había alguien ahí, ¿no? ¿No? ¿Sí? No, yo ya hablé. ¿No? Yo escuché que un joven dijo algo, pero bueno, no, Yo no sé ya si... Dígame. No, nada, profe, ¿No? nada más. Ah, yo pensé que sí. Va, muy bien. No, Bueno, el derecho sí nosotros lo clasificamos como principios y normas. En primer lugar, que están creadas para el bienestar común de las personas. Si nosotros, por ejemplo, vemos la imagen, es uno de los símbolos que representa la justicia. Cuando se creó el derecho, pues uno de los La objetivos balanza. principales, correcto, es crear justicia, o sea, ser equitativo, darle a cada quien lo que le corresponde. Ajá. Y nos dice a nosotros que el derecho se clasifica en dos ramas, que es el público y el privado. Cuando yo les hablo acerca de público y privado, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien me podría decir qué diferencia entre algo público y algo privado? el público es todo aquel que cualquier persona puede utilizar o pues defender en prácticamente si estamos hablando del derecho es como todo lo que todos los en público en general y lo privado es lo que tiene costo. Vamos por ahí, Tal vez va. sí, no sé. Va, sigamos. ¿Alguien más una idea? ¿Qué distinción ve entre público y privado? ¿Alguien más? Ahí, Muy bien. Cuando nosotros hablamos de un derecho público, es aquel que se va a aplicar en todo lo relacionado al Estado. Recordemos de que así como nosotros vemos, es que hay entidades públicas. Ah, Bueno. ya. Entonces, por ejemplo, las entidades públicas sería la municipalidad, la SAT, registro mercantil, las escuelas, o sea, son entidades que le pertenecen al Estado y por lo tanto tienen que Ah, existir normas que regulen la relación entre ellas. Dígame.
¿Me iba a decir algo? ¿No? No, bueno, y cuando nosotros hablamos de lo privado, o sea, de la iniciativa privada, quiere decir de que ya hay un dueño. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa, muy bien, tengo mi jefe, entonces yo ya se va a aplicar todo lo relacionado al derecho privado, porque ya hay una persona a la cual le pertenece esa propiedad y con la cual yo me estoy relacionando para poder realizar algo. Y nos dice de que estos derechos pues tienen diferentes ramas. Y vamos a ver la primera, y la primera está enfocada en el área administrativa, que es el derecho administrativo. ¿Alguien me quiere leer la definición de derecho administrativo, por favor? El derecho administrativo es un conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, funcionamiento y actividades de la administración pública en sus relaciones con las particulares y otras administraciones públicas. Esto implica en una diversidad órganos, por ejemplo, los equipos. ¡No se escucha! ¡No se entiende! Que tal vez debe ser su señal, pero no la maten. Tranquilos. Se escuchaba un poquito, se escuchaba. No sean así con la pobre señorita. Bueno, entonces vamos a retomar. Muchas gracias. Tan mala gente, ustedes de una vez me la chiviaron. Bueno, él nos dice que el derecho administrativo se aplica con relación a normas jurídicas que regulan la organización. Uno de los ejemplos que nosotros podemos ver es cuando las personas piden una licencia para construcción, para alguna obra, o por ejemplo, recordemos de que cazar, por ejemplo, cazar animales en ciertos lugares es prohibido, pero en ciertos lugares sí se puede realizar. Entonces, tener una licencia de caza también podría ser ahí. Y ahí es donde se aplica el derecho administrativo. Por ejemplo, qué requisitos a mí me piden para poder construir, ya sea un edificio, una casa, una escuela, un colegio. O sea, todo va con relación a esa parte. Cuando yo hablo del derecho constitucional, que la palabra constitucional, ¿a qué les suena esa palabrita? Todo lo del Estado. Perfecto. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una constitución de la República. En esa constitución se encuentran los derechos principales de las personas, así como de las familias, de la propiedad privada, con relación al Estado, al gobierno y todo lo relacionado pues a Guatemala. Entonces nos dice que acá pues analiza todas las leyes fundamentales que definen un Estado y las relaciones que existen entre los poderes del Estado. ¿Se recuerdan cómo se llaman esos tres poderes del Estado que existen? ¿Alguien sabe cuáles son los poderes del Estado? ¿O los organismos del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, esos son los tres poderes: el poder para crear leyes, el poder para crear alguna sanción con esa ley y el poder para poder juzgar cuando una persona irrumpe alguna ley. Bueno, acá hay uno de los derechos que la mayoría de veces estudia y es el derecho penal. Cuando nosotros hablamos de la palabra penal, nos estamos refiriendo a penalidades, es decir, que nosotros irrumpimos de una manera alguna ley. Y recuerden que toda ley que nosotros irrumpamos pues va a tener una sanción que nosotros nos van a establecer. Entonces, por ejemplo, cuando las personas, por ejemplo, algún criminal irrumpe alguna ley, pues se tienen que basar en el derecho penal para poder establecer cuánto tiempo, por ejemplo, va a cumplir alguna sanción que se le haya dado o haya irrumpido algo. El derecho procesal, ¿alguien me quiere leer el derecho procesal, por favor? Para que vayamos participando también. Quien quiera, empieza a leer, por favor.
El derecho procesal es la rama del derecho que tiene por objeto regular la organización y atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. Muy bien, muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, cuando una persona irrumpe una ley, tiene un proceso. O sea, no es nada más de que yo diga es culpable. Pues primero se tiene que demostrar, y hasta nos dice la Constitución, de que hasta que no se demuestre que una persona es culpable, no se le puede dar esa sentencia. O sea, tiene que llevar un proceso ante un juez. Y acá hay uno de los que a veces a nosotros pues nos interesa estudiar, que es el derecho laboral. Cuando nosotros trabajamos, nosotros debemos siempre ser tratados con dignidad. Nosotros tenemos ciertos derechos que respaldan y que están respaldados a través de nuestro contrato de trabajo. O sea, cada una de las normas de convivencia que nosotros creamos con nuestro patrono y nosotros mismos. Es importante que nosotros pues conozcamos, por ejemplo, qué derechos tenemos como trabajadores, por ejemplo, el de prestaciones laborales, derechos con relación a que no nos provoquen algún mobbing, por ejemplo, que tengamos algún acoso laboral, que a veces es muy frecuente en los trabajos, y pues en primer lugar a ser trabajados con dignidad. Acá vemos otra de las ramas del derecho y es el derecho civil. Cuando yo hablo de un civil, estoy hablando de todas las personas particulares, todas las personas que, por ejemplo, conviven. Por ejemplo, nadie puede estar haciendo escándalo en la vía pública, sino de lo contrario, pues recibirá una sanción, puede ser hasta arrestado. Entonces, por ejemplo, el cuidar el patrimonio, por ejemplo, nadie puede venir y dañar los parques, venir y rayar un parque, porque eso va en contra de la ley. O sea, debe existir una relación. Nadie puede venir y de repente pegarle a una persona, por ejemplo, porque hasta eso puede tener una sanción. Entonces, el derecho civil regula todas esas relaciones entre las personas. Y acá hay uno de los derechos que a nosotros debemos de estudiar, que es el comercial o mercantil. La palabra comercio, ¿qué significa? Alguien que me diga la palabra comercio, ¿qué significa? Ventas, comercio, todo lo que tenga que ver con dinero. Correcto. Productos. Correcto, muy bien. Entonces, todo lo que tenga que ver con los productos y el comercio es a lo que va a estudiar esta rama del derecho. Recordemos que un negocio, pues para ser formal, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Si no cumple esos requisitos, quiere decir que es un negocio ilícito, o sea que no está conforme lo que establece la ley. Y vamos a ver el último, que es el derecho internacional privado. Recordemos que a veces cuando nosotros hacemos tratados con otros países, se deben respetar. A veces, por ejemplo, Guatemala hace muchos tratados con... Por ejemplo, ¿con qué país creen ustedes que hace más tratados Guatemala? ¿Con quién ha escuchado en las noticias? Con Estados Unidos. Con Estados Unidos, correcto. ¿Ustedes se recuerdan algún tratado que haya hecho con Estados Unidos? Las deudas. Las deudas, correcto. Si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, ahora que fue lo del COVID, la mayoría de personas, pues Estados Unidos habló con Guatemala y le dijo, mire, tiene que dejar ingresar a todas las personas que son ciudadanos guatemaltecos. ¿Sí o sí? Y el presidente pues aceptó el ingresar a estas personas, no importando si estas pues venían contagiadas con este virus. Entonces, porque fue uno de los tratados que tiene, o sea, respetar cada una de las leyes, la relación que tiene. Entonces, es importante pues tomar en cuenta el derecho internacional. Cuando nosotros hablábamos de rama, quiere decir que cada rama va a estudiar algo en específico. Si ustedes se dan cuenta, hay una rama que estudia las relaciones entre los ciudadanos, hay una rama que estudia el comercio, hay otra rama que estudia todo lo internacional con otros países, hay una rama que estudia todo lo relacionado con el trabajo. O sea, cada rama va a estudiar algo en específico. No sé si tengamos alguna duda o estamos bien. Extenúen sus dudas. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? No. ¿Todo quedó claro como el agua? ¿O negro como la lluvia?
Profe, Dígame. no, profe, a mí, todas las, o sea, el derecho privado empieza desde el derecho administrativo hasta el derecho internacional privado. Ahí llega el derecho privado. Es que recuerde que, por ejemplo, mire, pues, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del derecho comercial, va. Entonces puede que el comercial se divida en estos dos, porque recuerde que hay empresas que comercializan y son del Estado, y hay empresas que comercializan y tienen un Sí, sí, dueño en sí. específico. Por ejemplo, el derecho con relación al trabajo. Sí. Entonces usted puede trabajar en una institución privada o puede estudiar en una pública, pero usted va a ser tratado igual, o sea, no porque usted esté en una privada o una pública tenga más derechos. O sea, al final, estas ramas van a estudiar las dos. O sea, tanto lo que le pertenece al Estado como lo que Ah, le ya, pertenece a las o personas. sea, en general, Correcto, correcto. Porque, por ejemplo, o sea, todos los derechos se pueden dividir en las dos ramas. así es. O sea, lo general es privado y público. Lo general es privado y público. Por ejemplo, el derecho Ah, internacional. Puede que no sea el presidente el único que haga acuerdos con otros países. Puede venir una empresa, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Campero. Y puede hacer algún tipo de comercio o algo con, por ejemplo, con México. Entonces ahí ya no estamos hablando de la iniciativa pública, sino de la privada, porque ya Campero tiene un dueño en específico. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que todas las ramas del derecho siempre se van a aplicar a estos dos sectores, al privado y al público. muy bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, ya, profe, muchas No gracias. tenga pena, Sí, profe. no tenga pena cualquier duda. Entonces lo único que les voy a pedir para poder finalizar la clase es que me den su nombre y les voy a decir qué actividad vamos a tener para la otra semana. Entonces, solamente que me vayan diciendo quiénes se conectaron. Heidi, Stephanie, todo domingo. Muy bien. ¿Quién más? Mónica, Noemí, Shubir Materazo. Muy bien, Mónica. ¿Quién más? Aureli. Melchor, ¿verdad? Habla algo asistente. Muy bien. Paula. Damaris López. Azucena. Muy bien. ¿Alguien más está conectado? A veces no funciona mucho el micrófono de los celulares, pero si alguien ven que está más conectado, solo están conectados ustedes 5. No, sí, solo nosotros sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces voy a tomar la cuenta de... Marley estaba conectada, profe. Ah, también Marley está conectada. Bueno, También Marley. muy bien, vamos a tomar la asistencia de Marley Sí, porque Marley estaba estaba. conectada. Muy bien. Entonces les agradezco a cada una de ustedes que hayan estado conmigo compartiendo el día de hoy su presencia y les voy a comentar qué vamos a hacer para la otra semana. Para la otra semana lo que yo necesito que hagan es de que me elaboren su hoja de vida, porque el tema va a tratar sobre la hoja de vida. Entonces quiero ver cómo la elaboran y alguien aleatoriamente le va a tocar explicarme cómo hizo su hoja de vida. Por favor. Esa sería la actividad para la otra semana. ¿Qué manda? Si ya la tienen o ya tienen una hecha, Ya por la ejemplo, de hicimos. algún trabajo, puede presentar esa. O sea, ahí no hay que yo quiero que me la vuelvan a formular. Pero vamos a analizar cómo se hace un perfil o un currículo vitae y cómo se presenta una hoja de vida. Entonces eso es lo que vamos a platicar la siguiente semana. Y vamos a ver qué aspectos le Muy bien. faltaron tomar en cuenta. Entonces, como tarea es lo de la hoja de vida, Correcto, que es el currículum, en otras palabras. ¿no? correcto, así es. Currículo vitae. No, sería el currículum o, por ejemplo, la hoja de vida, porque yo así lo diseñé, mire. La hoja del currículum, por ejemplo, nombre, grado, correo electrónico, número de teléfono. Ese es el currículum para mí. Y ahora la hoja de vida, pues ya viene ya redactado desde que yo nací, por ejemplo.
o los eventos importantes. Por eso le digo, vamos a ver cómo lo considera usted y cómo lo tendría que considerar. Pero es su hoja de vida con relación al trabajo. O sea, como, por ejemplo, usted puede venir y solicitar un trabajo por medio de su hoja de vida. ¿Sí? Entonces es el currículum. Ajá, por eso le digo. No sé, con relación a eso, porque me imagino que usted está analizando con relación al, por ejemplo, a un seminario. O sea, cómo presentar usted sus características, como una serie cronológica de su vida. Ajá. Sí. Muy bien. Va, entonces sería todo. Ahorita les voy a compartir el documento donde van a ir las guías de esta tercera unidad y les voy a compartir la presentación. Entonces, gracias señoritas por haberse conectado. Dios me las bendiga.